público. Ellos están haciendo un gran esfuerzo. Muchas gracias, bienvenidos. A cada uno de sus integrantes, bienvenidos. De esta manera, entonces, vemos el ingreso de la banda musical Sabor Latino de acá de Cunén. Fuertes los aplausos para ellos, bienvenidos. Bienvenidas a todas las señoritas, a todos los jóvenes quienes integran esta banda musical. Excelente entrada. Los chicos de la banda musical Sabor Latina. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, ¿por qué no les brindamos fuertes aplausos? Muchas gracias. Ahora sí estamos despertando, estamos despertando. Con un poquito de frío. ¿Ustedes tienen frío? Poquito. Muy bien. Bien, mientras esperamos que se acerque la siguiente banda rítmica, vamos a seguir mencionando y agradeciendo a nuestros colaboradores y patrocinadores de esta gran actividad. Ya que los amigos organizadores están muy agradecidos con todos ellos, un sincero agradecimiento a profesor Walter Ávila, Variedades y Perfumería Oli, Repuestos Bach, Jaime Pastor Vargas, Stephanie Tojín, Eventos y Decoraciones Bach López, Helados Marianito, Eduardo Tojín, Byron Cabrera y esposa, Hotel La Calzada Rossi, Mundo Fun 3, Típico Zula, ubicado atrás de la Municipalidad de Acatecunén, Joyería Pinula, Gleimi Hernández, Profesora Aura Velázquez Pérez, Variedades Estuardos, Típicos Noemí, Damaris Hernández y Familia, Transporte Castro, Clínica Santa María del Dr. José, Licenciada Leandra García, La Casa de las Crepas y Jeremía López, a Juárez de Novia Shekina, Panadería Dulce Pan, Sublimaciones Quetzali, Cooperativa Maya Procredit, Sublimaciones Nixi, Eric Poncio, Luis Giordano, Depósito y Surtidora Samaritana, Granizadas Doña Chica y Dulce Antojo. Muy bien. Recibimos entonces a la siguiente banda rítmica y en este caso corresponde a los chicos de la banda rítmica Itemaya. Los recibimos con fuertes aplausos, fuertes los aplausos, querido público, fuertes los aplausos para la banda rítmica Itemaya. Bienvenidos.
fuertes los aplausos a Banda Rítmica Itemaya. Bienvenidos, bienvenidos. Señoritas, muchas gracias por su presentación. Todos los jóvenes también, bienvenidos, bienvenidos en Santa María, Cunén. Bienvenidos a esa gran actividad, gran concurso de bandas latinas, organizado por Amantes por la Música, Cunén, El Quiché. Agradecimiento muy especial a los amigos de Tujal Radio por darle cobertura a esa gran actividad. También a los amigos de Canal 36 de Cablevisión Luz. Gracias por la transmisión para que quienes no pueden salir de casita, quienes están ahí en casita visualizándonos, muchas gracias a través del Canal 36 de Cablevisión Luz. Reciban un saludo muy especial. Muy bien, de esta manera hace su entrada la Banda Rítmica Itemaya. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos. Muy bien, en este momento, desde este escenario podemos observar que vienen más bandas rítmicas llegando a este espacio. Gracias por haber aceptado la invitación. Ahí vienen los jóvenes demostrando el talento que ellos tienen. Y por supuesto, antes de esta gran presentación, ellos han realizado un gran desfile. Yo creo que cada uno de nuestros vecinos de acá, de esta localidad, han tenido la dicha de apreciar el talento de estos jóvenes. Recuerden que el amor por la música también es parte del bello arte que no se puede explicar con palabras, sino que se puede explicar a través de las melodías, del sonido que imiten los instrumentos musicales. Y en este caso, pues, los jóvenes están manifestando su talento ante todos ustedes. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Un artista valora bastante el aplauso de cada uno de ustedes porque es el mejor premio que ellos se pueden llevar. Aparte de que se lleven el primer lugar, que se lleven un reconocimiento, un recuerdo, un incentivo, lo mejor que se pueden llevar es el cariño del público, es el aplauso que ustedes brindan a estos jóvenes que hoy están demostrando a todos ustedes ese talento que Dios les ha regalado. Muy bien, recibimos a la siguiente banda con fuertes aplausos, por favor, fuertes los aplausos. Ellos hacen su ingreso en este momento, hacen su ingreso. Brindémosle fuertes aplausos, recibámoslo con fuertes aplausos. Bienvenidas las señoritas, a su mascota que los acompaña también. Ahí está muy contento, saludando a toda la población de acá de Cunén. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, de esta manera damos la bienvenida al Instituto Invacop de acá de Cunén. Con fuertes aplausos.
Distinguidas señoritas, bienvenidas. Jóvenes entusiastas, también bienvenidos, bienvenidos. A quienes integran esa gran banda, bienvenidos. Muy bien, fuertes los aplausos para la banda rítmica Imbacop de Cunén. Bienvenidos. Bienvenidos a todas las señoritas, todos los jóvenes también, bienvenidos. Muy bien, ahora sí, venga el aplauso, por favor, venga el aplauso. Venga el aplauso para los chicos del Imbacop de acá de Cunén, bienvenidos. Mientras se ubican, agradecemos su participación, agradecemos porque están acá con nosotros, muchas gracias. Ahí a los amigos de Tucal Radio, transmitiendo totalmente en vivo. Saludos a todos los amigos que están ahí visualizando a través de los medios de comunicación. Saludos especiales. Que ustedes puedan apreciar, por supuesto, ese gran concurso de bandas. Muy bien, de esta manera vemos entonces ya el ingreso ya de la banda del Imbacop, que se van a ir a instalarse en algún lugarcito por ahí. En cuanto nosotros ya tengamos el programa para arrancar con las presentaciones. Muchas gracias, queridas familias, por acompañarnos a pesar en las condiciones del clima. Sin embargo, ustedes están con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes la tarde de hoy. Mientras se viene acercando la siguiente banda, se vienen acercando, muchas gracias ahí a nuestros amigos de Cooperativa Maya Procredit RL, también son parte de los patrocinadores. Saludos especiales ahí a todo el personal de Cooperativa Maya Procredit, los amigos de Cotonep también.
Y en este momento vemos el ingreso de la banda rítmica del INEP, Wolves Latin Band INEP, Barrio San Francisco, Cunén, El Quiché. Lo recibimos con fuertes los aplausos para esa distinguida banda Wolves Latin Band INEP, Barrio San Francisco, Cunén, El Quiché. Muy bien, bienvenidos chicos de la banda Wolves Latin Band del INEM de acá de Cunén, precisamente del barrio San Francisco. Bienvenidos, pueden ubicarse por ahí por favor, en lo que damos la bienvenida a la siguiente banda que en este momento se está acercando también. Y es que algo muy bonito, querido público, es que la bendición de la lluvia pues no es obstáculo. Acá los chicos pues vienen con actitud positiva a dar su mayor presentación para todos ustedes. Así que es de aplaudir la participación de todos ellos y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes, porque también es de suma importancia nuestro querido público. Así que gracias a todos ustedes que están acá acompañándonos. Quédense con nosotros hasta que esta actividad termine. Encaminan sus pasos la siguiente banda rítmica que hoy nos está acompañando. Encaminan sus pasos para hacer su entrada acá en este espacio. Para ya mencionarlos, recuerden que más adelante pues ya tendrán su espacio correspondiente para su gran presentación. En este momento ellos solo están entrando y pues por acá oficialmente todavía no tenemos el nombre de cada banda, pero vamos a ir identificándolos en lo que ellos van pasando por acá. Así que se viene aproximándose la siguiente banda latina que viene a deleitarnos, por supuesto, con su bonita presentación.
Muy bien, ahora sí recibimos a la siguiente banda rítmica que hace su ingreso acá en este espacio. ¿Qué les parece si lo recibimos con fuertes aplausos? Fuertes los aplausos para ellos, por favor, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo. A pesar de que está lloviendo, ellos pues están continuando con esta gran presentación. Van a ir a ingresarse por ahí, ya que solo se van a presentar nada más, porque estamos un poquito acortados del tiempo. Bienvenidos, la banda latina tecnológico Nevaj. Bienvenidos, fuertes los aplausos para ellos, por favor. Fuertes los aplausos, querido público, fuertes los aplausos. Que el clima no nos apague, que el clima nos ayude a apreciar la participación de estas señoritas y estos jóvenes que hoy están haciendo su ingreso acá en este espacio para poder también concursar con las otras bandas que ya se han ingresado por acá. Así que bienvenidos jóvenes, bienvenidos quienes integran esta banda rítmica, banda latina. Ya en su momento los estaremos escuchando, ya cuando les corresponda la participación los estaremos escuchando. Y a la vez también agradecerles por estar presentes con nosotros en esta tarde tan lluviosa, por Dios. Pero la estamos pasando súper bien, querido público. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos. Queremos agradecer también a los docentes que están acompañando a los jóvenes. Muchas gracias por apoyar también esta actividad muy especial. Gracias a todos los establecimientos también que han aceptado la invitación y han dicho sí a este gran concurso, han dicho sí y se encuentran acá con nosotros. Gracias también a los patrocinadores y colaboradores, muchas gracias, porque ellos también han dicho sí a esa gran actividad que se conlleva acá en el Parque Central de Cunén año con año. Y hoy pues a pesar de las condiciones del clima, estamos por acá presentes. Gracias ahí, felicitamos a los organizadores por hacer un gran esfuerzo también, por brindarnos un espectáculo sin igual cada 365 días. Y precisamente para la fecha 15 de septiembre, todas las tardes se realiza este gran concurso acá en el Parque Central. Así que felicitamos ahí a los organizadores, quienes pues han tenido esa gran iniciativa de presentarnos esta gran actividad e invitar también a diferentes municipios para que vengan a demostrar su talento también. Recibimos a la siguiente banda rítmica, ya encaminan sus pasos, hacen su entrada. ¿Qué les parece si los recibimos con fuertes aplausos? Fuertes los aplausos, vengan los aplausos para que ellos se sientan motivados, para que ellos se sientan felices de estar por acá. Ya lo mencioné hace un momento, para que quieran regresar el otro año, para que digan, no, la gente de Cunén son muy amables, son muy cariñosos, nos han recibido con aplausos, con chiflidos y con gritos. Pues qué bonito sería, queridos amigos, vecinos. Así que cuando se pide el aplauso para ustedes, no es para mí, sino que para los chicos y las chicas quienes integran las diferentes bandas rítmicas. Así que los recibimos con fuertes aplausos, por favor, hacen su ingreso. Siento que es la última banda, lo cual también los recibimos con fuertes aplausos. Bienvenidos, bienvenidos en Santa María, Cunén.
Fuertes los aplausos para la banda independiente de acá de Cunén, Quiché. Pues creo que es la banda anfitriona. Son ellos los que reciben a todas las bandas de los diferentes municipios. Bienvenidos. Y pues hemos presenciado entonces el ingreso de todas las bandas que van a estar concursando. Y pues posteriormente tendremos una pequeña agenda, un programa que manejar la tarde de hoy. Vamos a esperar contar con la presencia de cada uno de ustedes, porque en este momento vamos a dar inicio con nuestra actividad. Ya hemos recibido a todas las bandas que van a estar concursando, gracias ahí a la organización de los amigos amantes por la música de acá de Cunén y por supuesto de nuestros patrocinadores, quienes son parte fundamental de esta gran actividad. No nos cansamos de agradecerles a cada uno de ellos, por supuesto también a las diferentes casas comerciales, cooperativas, agencias, negocios, grandes personajes también, quienes también han apoyado esa gran actividad. Muchísimas gracias. Si usted es patrocinador de esta gran actividad, pues siéntase orgulloso, siéntase dichoso, porque está aportando para un evento muy especial para su querido municipio. Muy bien, vamos a suplicar ahí a los organizadores y vamos a proceder con nuestro programa para la tarde de hoy y así pues darle inicio a esta gran actividad súper especial. Así que nuestro invitado especial es usted, queridos amigos, vecinos que hoy nos están acompañando. Ustedes son nuestros invitados especiales y muchas gracias por hacer presencia en la tarde de hoy. Gracias a todos ustedes, a todas las personas que quizás también vienen de otros lugares. Bienvenidos, bienvenidos acá en Cunén. Y pues esperamos que todas las presentaciones sea del agrado para cada uno de ustedes, porque ya vamos a dar inicio con las presentaciones de cada uno de las bandas rítmicas. Considero que también hay un tiempo estipulado para que ellos hagan su presentación, pero antes de, yo creo que tenemos algunos puntos especiales también, intervenciones especiales de parte de los organizadores, de parte de personas importantes también que hoy nos acompañan. Así que pues vamos a preguntarles acá a los organizadores para que vamos a darle inicio, que ellos nos den luz verde, que también están también quienes conforman la mesa del jurado calificador. Tendremos a bien presentarlos a ellos, que nos visitan desde lejísimo. Ya en su momento vamos a presentarlos. Serán ellos los encargados de determinar quién se llevará el primer lugar, el segundo lugar y así sucesivamente. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias queridas familias, gracias por estar con nosotros. No nos cansamos de agradecerles su presencia la tarde de hoy. Se va fuera, yo que sé dónde va, dónde vive y dónde está mal. Siempre es igual, yo que sé que no son detective, la vas a matar. Mi chica de humo, mi chica de humo. Los explosivos de Bali. Muy bien. Damos inicio entonces, ya nos han dado luz verde para darle inicio a esta gran actividad. Y pues dice de la siguiente manera: programa del concurso de bandas edición 2024, organizado por Organización Amantes por la Música Cunén el Quiché. Tenemos como primer punto palabras de bienvenida a cargo de nuestro buen amigo Oscar Tojín. Invitamos entonces a nuestro amigo Oscar para que sea el encargado de dar las palabras de bienvenida a todos los presentes. Bien, lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Vayamos a animarlo con fuertes aplausos. ¿Les parece? Muchas gracias. Estamos contentos, felices, ¿verdad? Bien, con ustedes entonces con las palabras de bienvenida de nuestro amigo Oscar Tojín. Muchas gracias. Amigos, vecinos de Santa María Cunén, hoy quisiera expresar estas palabras, más que palabras de bienvenida, unas palabras de agradecimiento
principalmente a Dios por darnos la dicha y la oportunidad de volvernos a reunir después de 365 días. Ese agradecimiento a Dios Todopoderoso porque nos ha dado la vida y le ha dado vida, salud y sobre todo muchas bendiciones a cada una de las casas patrocinadoras. Hoy también quisiera expresar esas palabras de agradecimiento a todos los amigos patrocinadores. Tenemos un listado con más de 60 patrocinadores y eso nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque gracias a ellos hoy podemos tener este evento montado tal como lo tenemos en estos momentos. Quisiera agradecer también a cada instructor, a cada director de cada banda por acompañarnos. A pesar de las condiciones del clima, no se negaron en desfilar. Llegaron hasta este espacio y seguramente harán una magnífica presentación. Quisiera también agradecer a los amigos e instructores de la banda de Centro Don Bosco por acompañarnos. También a los amigos que desde la noche de ayer nos escribían para reservar sus sillas, como nosotros lo denominamos, sillas VIP. Muchas gracias, amigos, porque a través de esa muestra de cariño, a través de esos mensajes que hemos recibido, nosotros nos hemos motivado para poder llevar a cabo esta actividad. Quisiera también agradecer al compañero Elder, que somos las dos personas al frente de esta organización, quienes con el acompañamiento y el apoyo de todos nuestros patrocinadores hacemos posible este evento. Y ustedes, querido público, gracias por acompañarnos también. Y yo quisiera pedirles ese aplauso, pero no para mí, sino para ustedes, por acompañarnos, que se escuche ese aplauso fuerte, fuerte que se escuche, porque hoy una vez más hacemos esa historia, un evento, como lo hemos denominado, un evento a otro nivel en las fiestas patrias. También quisiera agradecer a los amigos de Tujal Radio, especialmente para Fidel Reynoso, a los hermanos Reynoso también. Muchas gracias por apoyarnos, nos han apoyado grandemente y lo han hecho de esta manera. A los amigos también de Canal 36 de Cablevisión Nush, a Cunen LRA, muchas gracias, porque con ustedes nos hemos reunido, hemos platicado para poder difundir este evento. Muchas gracias. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas, que se la pasen de lo mejor y que disfruten de esta tarde-noche fenomenal en la 8ª edición del concurso de bandas en Santa María Cunén. Bienvenidos y con permiso. Muy bien, fuertes los aplausos a nuestro amigo Oscar Tojín, que también forma parte de esa gran organización que hoy pues nos han preparado un espectáculo acá en este lugar. Muy bien, enseguida tenemos como siguiente punto las palabras de nuestro jefe edil de acá del municipio, el señor alcalde municipal de este lugar, José Emanuel. Tendremos las palabras de él, pues en este momento pues fue a resolver un asunto. Bien, entonces vamos a proceder. ¿Viene? Muy bien, ya viene, dice. Ya viene, ya se había perdido nuestro señor alcalde. ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene. Vamos a tener a bien entonces recibir al señor alcalde de este municipio con fuertes aplausos, con sus palabras también para todos ustedes, querido público presente, asimismo también para todos los participantes, a todas las bandas, a quienes los acompañan también. Recuerden que la tarde de hoy pues es dirigido para todos ustedes. Todo lo que se ha programado, los puntos que se va a realizar es para el agrado de cada uno de ustedes. Mientras tanto vamos a dejar el espacio con nuestro amigo Elder Vázquez, pues quien conforma también parte de la organización, con sus palabras para todos ustedes, su intervención para todos ustedes. ¿Por qué no le brindamos fuertes aplausos para poder recibirlo? Fuertes los aplausos para nuestro amigo Elder Vázquez. Una buena tarde para cada uno de ustedes,
pueblo de Cunén, muy agradecido ante Dios Todopoderoso que nos ha bendecido esta tarde con la lluvia. Considero de que es una bendición. Es un enorme placer dirigirme a ustedes, pueblo de Cunén, un agradecimiento especial, porque sin ustedes nada de esto pasaría. También agradecimiento especial a todas esas casas, tiendas comerciales que sin duda nos han dado ese espacio, nos han dado ese espacio de entrar en la puerta de sus negocios y de brindarnos un poquito de ayuda. Sinceramente, sin ustedes nada de esto pues no lograríamos sin la ayuda de ustedes. Hace 8 años nosotros iniciamos con una pequeña actividad y realmente pues siento yo de que esto ya es una historia. Acá somos 2 personas nada más que andamos detrás de este evento y realmente nos ha costado. Pero aquí estamos y realmente estamos muy agradecidos con Dios. Realmente como organizadores amantes por la música, su palabra lo dice, amantes pues no hemos podido rendir porque ahí andamos, porque nos gusta. Y realmente este año también el año pasado, finales de año, formé una banda independiente y realmente agradecerles a los jóvenes también. Un agradecimiento especial también al señor alcalde, que también su corporación nos han apoyado. Gracias a ellos también hemos podido casi llegar a nuestro presupuesto. Tal vez ustedes dirán el espacio que ustedes lo tienen pagado, pero eso nos ha beneficiado también. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está acá es dinero y realmente son gastos que al final de cuentas se nos corre a espaldas de nosotros. Así que un agradecimiento y disculpas también, sinceramente, tal vez alguna de las personas quizás lo ofendimos o lo maltratamos o lo hicimos sentir mal. Sírvanse a disculparnos, que esta actividad es social, pero como se los digo, realmente queda la invitación para aquellas personas que también deseen colaborar, aunque sea 1 quetzal, 2 quetzales, 3 quetzales, pues sean bienvenidos. Realmente pues se nos ha dificultado algunas situaciones, pero acá estamos, siguiendo y continuando hasta que Dios nos permita llegar a este evento. Así que desde ya muchísimas gracias por la atención prestada. Agradecimiento también especial a los amigos del jurado calificador que vienen desde Alta Verapaz, también a la conductora que nos visita desde San Andrés Acabajá. Desde ya muchas gracias, infinitas gracias. Se los digo, no sé cómo agradecerles a cada uno de las casas comerciales. Yo sé que me están escuchando, visualizando, y para los que están acá, sé que el tiempo quizás me alarga, pero realmente se los digo, 1000 gracias, y que Dios recompense, que Dios les multiplique a cada uno de ustedes ese granito de arena que nos dieron. Y como se los decía, tal vez no fue ofensa, no fue burla, no fue como entrar en casa y robarles, sino que amablemente entramos a casa de cada uno. Y también a aquellas personas que sin duda no le dimos una nota y llegaron con nosotros, pues 1000 gracias. Desde ya muy agradecidos, fuertes aplausos para Dios y para ustedes, y que esta actividad sea para ustedes. Feliz tarde. Muy bien, fuertes los aplausos para Elder Vázquez, organizador de este gran evento. Ahora sí, toca la intervención del señor alcalde municipal, don José Manuel. Ahora sí, ya está con nosotros. ¿Qué les parece si lo recibimos con fuertes aplausos? Denle los aplausos para el señor alcalde municipal. Muchas gracias. Vecinos y vecinas del municipio de Cunén, una buena tarde para cada uno de ustedes, también a los amigos que nos acompañan de algún otro municipio o departamento, bienvenidos acá al municipio de Cunén. También a la conductora que viene de San Andrés, dijeron, ¿verdad? Una buena tarde, para nosotros es un honor poder compartir estos espacios con cada uno de ustedes. Agradecimiento ahí a la organización Amantes por la Música, ¿verdad? Por la invitación que se nos hiciera.
estamos ahí para servirles. Estas actividades pues vienen a fortalecer también a la familia, poder estar acá disfrutando. Lamentablemente pues nuestra madre naturaleza nos bendice con la lluvia, pero yo creo que ya se va a quitar porque ya van a venir los jóvenes a deleitarnos con la música y esperamos que disfruten estas actividades. Estamos casi ya cerrando las actividades de los 203 años de aniversario de nuestra bella Guatemala, así que sintámonos gozosos de poder ser parte de esta actividad. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre para servirles. Muy bien, fuertes los aplausos para el señor alcalde municipal. Esta ha sido su intervención, estas han sido sus palabras motivadoras para todos ustedes. Muchas gracias. Y seguidamente tenemos como siguiente punto el sorteo de las bandas para su presentación. Así que invitamos a los representantes de cada banda. Si tenemos a alguien encargado de este punto, por favor, ya proceder con este punto que sería el sorteo de las bandas para su presentación. Así vamos a tener un orden para que hagan su ingreso y dar inicio con la gran presentación. Muy bien, así que llamamos a los representantes de las diferentes bandas latinas, rítmicas, acá en el escenario para que puedan realizar el sorteo, para que vayamos viendo en qué espacio nos corresponde la participación. Los invitamos entonces a quienes vienen acompañando a sus bandas rítmicas, los representantes, los docentes, catedráticos, quienes sean las personas que representan acá en el escenario, para que podamos realizar ya el sorteo y así proceder con el siguiente punto. Patrocinadores, un sincero agradecimiento allá a profesor Walter Ávila, quien es patrocinador de esta actividad. También queremos agradecer a Variedades y Perfumería Oli. También queremos agradecer a Repuestos Bach, a Jaime Pastor Vargas también, muchas gracias. Gracias también a Stephanie Tojín. Un agradecimiento muy especial a los amigos de Eventos y Decoraciones Bach López. Queremos agradecer también a Helados Marianito, a nuestro amigo Eduardo Tojín. Queremos agradecer también a nuestro amigo Byron Cabrera y esposa. Queremos agradecer a Hotel La Calzada Rossi, a Mundo Fon 3. Queremos agradecer también a Típicos Zula, ubicados atrás de la municipalidad de acá de Cunén. Queremos agradecer también a Joyería Pinula, a Gleimi Hernández, a profesora Aura Velázquez Pérez y Variedades Estuardos, muchas gracias. Agradecemos también a Típicos Noemí, a Damaris Hernández y familia, Transporte Castro, Clínica Santa María del Doctor José, a la licenciada Leandra García. Queremos agradecer también a los amigos de la Casa de las Crepas. Queremos agradecer también a Jeremías López, a Juárez de Novia Shequina también, muchas gracias. A Panadería Dulce Pan, a Sublimaciones Quetzali. Agradecemos también a Cooperativa Maya Procredit, a Sublimaciones Nixi. También queremos agradecer a Eric Poncio, a Luis Giordano. Queremos agradecer también a Depósito y Surtidora Samaritana, Granizadas Doña Chica. Agradecemos también a Dulce Antojo. Son ellos patrocinadores de esta gran actividad. Continuamos con las casas comerciales y diferentes agencias también. Queremos agradecer especialmente a la Municipalidad
de acá de Cunén, al señor alcalde y corporación, muchas gracias por apoyar también. Queremos agradecer a Farmacias Camajá, quien patrocina una trompeta para el primer lugar, y Farmacias Gio patrocina una trompeta también para el primer lugar, categoría municipal. Queremos agradecer a Floristería Allison, a Variedades Martigali, quien patrocina un premio para el tercer lugar. Queremos agradecer también a Autorepuestos González, a Construjaniel también, muchas gracias. A los amigos de Cablevisión Luz, que en este momento también están transmitiendo, muchas gracias. Queremos agradecer también a Cancha Madi, también a Fashion Style 4E y Boutique 4E, muchas gracias. A Salón de Belleza Mia Prince, a Blazing Boutique, a Stickers Ordóñez, muchas gracias. A Cancha Sintética Zona de Gol y Super Golazo. Queremos agradecer también a Librería Linda, a los amigos del restaurante 7 Days, muchas gracias. A Fairbay Boutique también, muchas gracias. Celulares Cipri, Comercial Iris, Librería y Papelería Alternativa. Agradecemos a Casa Infantil, agradecemos a Funeraria de Don Julio, muchas gracias. Autorepuestos Reforma, Librería y Variedades Giré, Taller Cris, Amigos Pizza, Boutique A&M, Farmacia La Bendición, Farmacia Vanessa, Vidriería Abraham, Cerería Fernando y Bordados JC. Muy bien, son ellos nuestros patrocinadores. Entonces en este momento vamos a realizar el sorteo. Entonces no sé si van a necesitar micrófonos, nos dejamos un espacio, no sé cómo se va a realizar este punto. Ya están con nosotros los representantes de las bandas, así que vamos a dejar el espacio. Maestros, instructores de cada banda, tal vez pedirles favor de que se hagan una media luna por favor, y vamos a suplicar que solo sea un instructor de cada banda, por favor, instructor de cada banda o encargado de cada banda para evitar algunas situaciones acá. Entonces quisiéramos pedirles favor, porque si son 11 bandas, tendrían que estar 11 representantes de banda. Pues vamos a trabajar de esta manera, señores maestros de la música. Pues ya ustedes leyeron las bases y sinceramente pues las bases están claras. Máxime, más en relación del concurso municipal. Vamos a iniciar, solo para recalcar, municipal solo alumnos, para evitar ciertas situaciones. Sea otro alumno que toque una tuba, porque yo estuve viendo algunas situaciones, otros estaba viendo yo de otros lugares. Evitemos eso, compañeros, respetemos las bases. Yo voy a hablar con el jurado, ellos estuvieron de allá, yo les hice algunas observaciones y considero de que fueron sugerencias de cada uno de los instructores. Desde el año pasado, pues nosotros como organizadores aceptamos sugerencias. Pues en ese sentido vamos a ser muy respetuosos para evitar ciertas situaciones. ¿Cómo les podría decir? Tal vez alguna cierta banda que se les pueda hacer descalificado por cierta situación. Entonces no queremos hacer sentir mal a los chicos, evitar, se sabe que hay un reglamento, hay unas bases, hay que respetarlos. Entonces sé que es un poco difícil, pero entre ustedes como instructores cunentecos, pues ustedes ya conocen. Y los mismos estudiantes ya también, quizás algunos, yo recibí unos mensajes hoy, profe, mire, disculpe, tal banda tiene tal alumno. Entonces se los hago ver, yo la verdad no me meto, para eso hay un jurado también, pero como organizadores también, pues la decisión del jurado es inapelable. Entonces algunos compañeros quizás cargan sus bases, pues lo leyeron, magnífico, así que también vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo de esta manera. Va a entrar una primera banda que es municipal, después viene una banda regional, municipal, regional, y son 11 bandas, con una banda que más que todo es una banda que yo dirijo, que es una banda independiente. Eso no entra en concurso para los instructores que son instructores de acá de Cunén. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, que no entra en concurso, solo es presentación. Entonces,
muy agradecido con ustedes, maestros de la música, por la aceptación y pues ojalá que ustedes el año pasado, los que han tenido experiencias con nosotros, mil gracias. Este año, mil gracias a todas las tiendas. En las bases vamos a respetar, donde vamos a dar trofeos y trompetas. Para el primer lugar, 2 trompetas. Segundo lugar, 1 trompeta. Y tercer lugar es una güira. Y siempre acompañando con trofeo, gracias a Cotoneo. Así que muchísimas gracias entonces a esto. No sé si ustedes están claros, no hay que tanto hablar porque las bases los vamos a respetar. Entonces evitemos eso, maestros de la música. Voy a hacer el sorteo primero en relación de municipal. Necesito los 5 acá. ¿Me ayuda aquí, compañero Oscar, para el sorteo? Digamos, mira, aquí primera banda, entonces 1. Después voy a hacer el otro ahí para que no los apunté después. Dale. Entonces vamos a tocar en nuestro, vamos a agarrar el papelito, ahí sí que no importando. Ahora necesito también a los instructores de maestros de las bandas regionales, por favor. Bien, entonces vamos a iniciar entonces. ¿Quién es el número 1 de pasar aquí en local? Tenemos entonces al Instituto Cooperativa número 1. Allá de la regional, ¿quién tiene la 1? 1. Ibu Uspantán. Sería número 2, participación número 2. 1, ustedes. Vamos, ¿quién le tocó la número 2? Ineu Cunén. Número 2 de la regional, Imdi Nevaj. 4 sería, participación número 4. Imdi Nevaj, Imdi. Ahora, número 3. Acá, Semchiul. Participación número 5. Entonces, la 6 va a entrar la participación de la banda independiente. Entonces, ¿quién sigue el número 3? Envi. Ahora número 4, Combi. Número 4 allá, compañeros. Número 5, Ined. Allá, número 5, Itemaya, Uspantán. Solo los que trajeron su historial, yo mandé un mensaje hoy en el grupo. Quisiera yo que me entregaran su historial para también antes de iniciar pues se les pueda dar el respectivo ahí, respectiva lectura. Así que para los que traen su historial, compañeros.
Bien, de esta manera entonces les deseamos muchos éxitos, porque suerte no existe a veces, pero más éxito, y el ensayo pues es lo que trae y viene a trabajar acá. Entonces vamos a trabajar sobre las bases en relación de la categoría municipal. Vamos a entrar desde allá, es la entrada, y la salida es acá. ¿Estamos? Entrada y salida. En relación de instructores, con sus bandas, lógicamente son instructores, ¿ya? Son instructores. Ahora, exalumnos, lógicamente no se puede, ya lo practicamos. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien, después de escuchar las indicaciones correspondientes, ya se preparan entonces las diferentes bandas. En este momento tenemos un punto muy especial todavía en el que vamos a desarrollar en este momento. Muy bien, tenemos como siguiente punto la presentación del jurado calificador de la mesa principal que tenemos por acá. Bienvenidas a estas preciosas señoritas que hoy se unen a esta celebración también. Bienvenidas, acá tenemos sillas vacías. Gracias a las representantes de la belleza de acá de Cunén también por acompañarnos y engalanarnos con su presencia también. Muy bien, lo que sigue es la presentación del miembro de la mesa del jurado calificador que hoy nos están acompañando. Vamos a mencionarlos a cada uno de ellos. Cuando menciono a cada uno de ellos con su nombre, su profesión y a qué se dedican, se ponen de pie, por favor. Y usted, querido público, recibirlos con fuertes aplausos, ¿está bien? Porque ellos han viajado horas para poder estar acá con nosotros. Muy bien, vamos a presentarles enseguida. Viene visitándonos desde San Pedro Carchá, Alta Verapaz, director de la banda musical del Centro Don Bosco de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 8 años dirigiendo la banda musical, pianista de Leo Márquez y su marimba orquesta, músico y profesor de enseñanza media en Admon Educativa. Con ustedes, Erwin Aníbal Chup Chup. Fuerte los aplausos para él, por favor. Bienvenido acá en Cunén. Fuerte los aplausos. Muchas gracias, gracias. Él será uno de los encargados de calificar la presentación de las diferentes bandas. Enseguida queremos presentarles. Él es director de la banda musical del Centro Don Bosco, Alta Verapaz. Por 8 años consecutivos, maestro de educación musical, especializado en marimba y viento de metal y madera. También tiene un profesorado de enseñanza media en ciencias sociales y formación ciudadana. Con ustedes, Maico Celso Butzkus. Fuerte los aplausos para él, por favor. Bienvenido. Enseguida les vamos a presentar también al siguiente miembro del jurado calificador, director de la banda del Centro Don Bosco, Rashurja, Alta Verapaz. ¿Estamos bien? Por 4 años consecutivos dirigiendo la banda. También tiene un profesorado en enseñanza media con especialidad en matemática y física. Con ustedes, Cándido Sebastián Caal Mucu. Fuerte los aplausos para él también. Muy bien, ellos son los que integran la mesa del jurado calificador. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación también y estar con nosotros en esta tarde muy especial. Muy bien, después de presentarles al miembro del jurado calificador, en este momento se vienen las participaciones de las diferentes bandas según su orden. Por supuesto, ya los organizadores ya tienen por acá el orden que corresponde, que harán su ingreso. Y pues vamos a suplicarles también que nos proporcionen el orden que corresponde
para poder ya darles el ingreso a las bandas, porque también han viajado, también algunos vienen de diferentes lugares. Recuerden que estamos recibiendo en la categoría municipal y regional. Así que es de agradecerles a quienes vienen de otro municipio, quienes han viajado, solo para presentarnos el talento que ellos tienen. Así que desde ya entonces estamos en espera del orden que corresponde. Recuerden que ya vimos de que ya se realizó el sorteo, ya han realizado ellos muy bien. Queremos informarles también que por acá tenemos a Dice Fresas con Crema. Si a usted se le antoja unas fresitas con crema, para que usted pues, ya lo tiene, acá esta chica ya lo tiene, que lo disfrute. Puede adquirirlo acá en la caseta que está por este lado, así me han indicado. También contamos con crepas en el toldo blanco, dice. ¿Dónde está el toldo blanco? Si me ubican, por favor. Ahí hay crepas, dice, ubicado en el Parque de Cunén. Bueno, son antojitos que tal vez usted quiera disfrutar, así que está a la orden para que usted pueda disfrutar de algo dulce, para que su tardecita sea más agradable. Así que ustedes ubíquense con Dice Fresas con cremas y crepas con los amigos que se encuentran allá en el toldo blanco. Más tarde vamos a comprar nosotros también, en este momento no podemos, más al ratito vamos. Muy bien, así que ¿cómo está el ambiente? Ay Dios, otra vez la lluvia, pero no importa, estamos bien, lo estamos pasando súper bien. Yo quiero, bueno, quisiera escucharlos gritar, pero no sé si quieran, si quieren, pues yo pensé que no querían. ¿Cómo está el ambiente acá en Cunén, señoras y señores? ¿Cómo está el ambiente? Quiero un grito. Vamos a ver cómo está la gente de Cunén. ¿Qué tan alegre es? Impresionenme. Yo me quiero ir con muchos recuerdos bonitos de acá de Cunén. Si no pueden gritar, ¿pueden silbar los caballeros? ¿Sí pueden? Ah, sí pueden. Venga ese silbido entonces. Venga el silbido pues para alegrar la tarde de hoy. Pues contamos con la presencia de la lluvia, pero estamos muy contentos y muy felices con los amigos organizadores. Muy bien, así que gracias ahí, saludos especiales a nuestros amigos de Tujal Radio, que vienen desde la tierra de la sal negra, Zacapulas, a transmitir esta actividad. Gracias, saludos a todos los televidentes de Tujal Radio, también a los amigos de Canal 36 de Cablevisión Lush, saludos especiales a nuestros vecinos también, que ahí están observándonos, saludos especiales a través de las redes sociales. Nuestros paisanos que están en la Unión Americana, ¿por qué no? Los saludamos con fuertes aplausos, ¿les parece? Con fuertes aplausos para nuestros compatriotas que radican en los diferentes estados de la Unión Americana, que también nos están acompañando a través de los en vivos, a través de las transmisiones. Ellos están con nosotros visualizándonos. Muy bien, muchas gracias, son ustedes muy amables. Todas las familias que hoy nos están acompañando, pues tienen un carisma bastante bonito, una sonrisa bastante bonita también. Todititos desde este lado, toditos, qué bonito se ve. La primera banda de una vez, mire, después de aquí, cabal son 8 minutos y de ahí paramos el tiempo porque es más en la actividad de la MUNI. Entonces esperamos ahí. Solo sería esto, 8 minutos todos. Sí, ellos ya saben, ellos ya tienen la base. Ah, muy bien, vamos a iniciar entonces con la primera participación de la primera banda. Si quieren verlos ya, manifiéstense con fuertes aplausos, o chiflidos, o silbidos, o gritos, o como usted guste. Tenemos la libre expresión la tarde de hoy. Entonces se prepara la banda del Imbacop de acá de Cunén. Los recibimos con fuertes aplausos. Prepárense, chicos de la banda del Imbacop de acá de Cunén, para realizar su presentación. Recuerden que son 8 minutos. Es el tiempo estipulado para esta presentación. Para luego vamos a...
A ver quién se lo sabe. Y sucedió. Vamos a bailar y vamos a cantar, ¿qué les parece? Después de la presentación de las bandas. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Muy bien, ya se vienen acercando entonces los chicos de la banda Imbacop Cunén. Se vienen ya acercando para su presentación. Posteriormente dejamos un espacio muy especial para los puntos que se tienen a bien realizar acá enfrente de la municipalidad. Muy bien, suplicamos a todas las personas que están ahí en las entradas que por favor nos den el espacio para que entren los chicos. Después se acomodan otra vez. Disculpen ustedes esta molestia, pero es necesario. Es necesario y es importante. Parece que los chicos entrarán en dos partes. Por este lado y allá por atrás. Así que suplicarles, por favor, de favor, suplicarles la paciencia a todos ustedes, querido público, al que nos están acompañando. Disculpen ustedes, se van a levantar un ratito, unos minutos nada más, solo unos minutos. ¿Está bien? Es cuestión de unos segundos quizás, porque ellos hacen su entrada rapidito, así que suplicamos ahí a cada una de las personas que están allá en la parte de atrás que puedan despejar la entrada para que puedan entrar los chicos, porque ya están listos, más que preparados para darnos un espectáculo especial para todos los presentes. Bien, nos coordinamos entonces, nos coordinamos bien para que podamos recibirlos de la mejor manera, para que coordinemos la entrada de los jóvenes. Ay, 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 ¿dónde se fueron estos chicos, hombre? Muy bien, chicos del Imbacop Cunén, ¿dónde están? ¿Dónde están? Les corresponde su participación, por favor. Por favor, a todos los integrantes de la banda del Imbacop de acá de Cunén, que por favor se acerquen con sus compañeros porque ya les corresponde la presentación. Por favor, recuerden que también la puntualidad lo califican los jurados. Ahí están ellos. Y ya estamos empezando a calificar. ¿Y qué estamos calificando? Muy bien, así que tomar en cuenta a las otras bandas que les corresponde después de esta, tomar en cuenta la puntualidad, tomar en cuenta de que estén listos en el tiempo que se indica, en el tiempo que les corresponde hacer su ingreso. Así que un llamado una vez más a la banda del Imbacop de acá de Cunén, por favor, que se preparen por favor, porque ya les corresponde la presentación. A todos los chicos, a todas las chicas quienes integran esta banda, por favor, ubicarse en el espacio que les corresponde para ya darles el ingreso. Bueno, parece que ya están listos. Me indican, por favor, si ya están listos para dejarles el espacio correspondiente. Recuerden que los minutos siguen contando, los minutos, los segundos siguen avanzando. Mientras tanto, pues no está a nuestro favor estos atrasos. Porque recuerden que contamos con un jurado calificador que califica cada detalle, sea bueno o malo, ellos lo califican. Así que tomar en cuenta. ¿Me indican, por favor, si ya están listos?
entonces ya no es posible, mejor que terminen la actividad de ellos y continuamos. Hay que decir, Ya vieron, se los dije, se nos fue el tiempo. Bueno, tenemos información por acá que en este momento corresponde a los actos especiales que ha preparado el señor alcalde y corporación acá enfrente de la municipalidad. Entonces, las personas que quieran acompañar allá, vamos a dejar el espacio por respeto al punto muy especial que se realiza allá enfrente de la municipalidad. Vamos a esperar a los chicos que ya están listos, vamos a esperar unos minutos para que podamos seguir con nuestro programa y con las presentaciones. ¿Está bien? tal vez mientras ahorita mencione unos patrocinadores y en unos, tal vez me menciona estos, mire, solo porque hasta última hora. Muy bien, vamos a esperar cuando ellos empiecen con su actividad acá enfrente de la municipalidad. Nosotros vamos a dejar el espacio por respeto, porque, bueno, si se dieron cuenta cuando inicié la actividad, creo que no se escuchaba bien porque está la actividad allá y acá y pues uno ya no sabe en cuál centrarse, en cuál escuchar. Entonces, vamos a respetar los puntos que se tienen programados allá enfrente de la municipalidad, de parte de la municipalidad. Mientras tanto, queremos agradecer a más patrocinadores que se están sumando. Agradecemos a Celulares Diego, a Francisco Tzul también, quienes también son parte del listado de patrocinadores. Muchas gracias a todos ustedes, queridos grandes amigos patrocinadores, que hoy pues son parte del listado de patrocinadores y colaboradores. Muy bien, ¿qué les parece si, bueno, todavía no nos dan luz verde por allá, así que vamos a ir mencionando a nuestros patrocinadores? Agradecemos a profesor Walter Ávila, Variedades y Perfumería Oli, Repuestos Bach, Jaime Pastor Vargas, Stephanie Tojín, Eventos y Decoraciones Bach López, Helados Marianito. Agradecimiento también a Eduardo Tojín, Byron Cabrera y esposa, Hotel La Calzada Rossi, Mundo Fon 3, Típicos Zula, ubicado atrás de la municipalidad, Joyería Pinula, Gleimi Hernández, Profesora Aura Velázquez Pérez y Variedades Estuardos, Típicos Noemí, Damaris Hernández y familia, Transporte Castro, Clínica Santa María del Doctor José, Licenciada Leandra García, La Casa de las Crepas, Jeremías López, a Juárez de Novia Shequina, Panadería Dulce Pan, Sublimaciones Quetzali, Maya Procredit, Sublimaciones Nixi, Eric Poncio, Luis Giordano, Depósito y Surtidora Samaritana, Granizadas Doña Chica, Dulce Antojo. Muy bien, muchas gracias, patrocinadores. Tenemos más colaboradores, más patrocinadores. Queremos agradecer también ahí a la municipalidad de acá de Cunén, a Farmacias Camajá, Farmacias Gio, Floristería Allison. Ya han iniciado. Muy bien, con su permiso de todos ustedes, vamos a dejar la actividad enfrente de la municipalidad.
mankind won't be destroyed. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed.
evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed.
but mankind won't be destroyed. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be. Aplausos, aplausos para el señor alcalde municipal, por favor, desde acá, en este lugar, para que lo escuche, allá enfrente de la municipalidad. Desde acá escuchamos sus palabras y todo lo que se llevó a cabo allá enfrente de la municipalidad. Bueno, estamos de vuelta una vez más con todos ustedes, continuando con nuestro programa. Así que en este momento me indican, por favor, si ya está lista la banda que le corresponde su presentación. Sí, muy bien. Recibimos entonces a la banda del Inbacop de acá de Cunén. Con fuertes aplausos, fuertes los aplausos. Vamos a motivarlos con fuertes los aplausos. Los chicos y las chicas estaban temblando de frío porque de plano se mojaron bastante, se empaparon por la lluvia, pero ya en unos instantes van a estar sudando. Muy bien, así que vemos ya el ingreso de los integrantes de la banda Inbacop de acá de Cunén. Muy bien, venga, 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 ese aplauso de bienvenida a la banda del Inbacop Cunén. Fuerte los aplausos, por favor, fuerte los aplausos. Este saludo muy especial dirigido a todos ustedes de parte de la banda Inbacop Cunén.
del tiempo o hasta que ya estén ordenados? No sé. Pregúntale al jurado. Eso, venga el aplauso, querido público, fuerte los aplausos, qué maravilla, qué espectáculo de otro nivel. ¡Felicidades!
aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Vamos, querido público. Vamos aplaudiendo con esta maravillosa banda que hoy está realizando su gran presentación. Al momento que terminen, me llama al instructor de cada banda siempre para darle un reconocimiento. Y otra de las cosas, por ejemplo, cuando inicien en la banda, digamos, ellos que digan en cuenta, hace contar en cuenta regresiva de 3, 2, 1, y ya empiezan ellos a marcar el tiempo aquí. Ajá, porfa. Pero ya formados aquí. Sí, ¿o cuando desde- ellos... o desde allá? No, desde allá no, hasta cuando están aquí. Ajá, porque la presentación empieza desde aquí nada más. Muy bien, fuerte los aplausos para la banda rítmica de Imbacop, de acá de Cunén, muchas gracias. Hacemos un llamado al instructor, por favor, acá enfrente, acá en el escenario, para hacer la entrega de un pequeño reconocimiento. Muchas felicitaciones ahí por la participación. Este pequeño reconocimiento para un recuerdo, tal vez no es tan gran cosa, pero significa la participación. Cada momento pues es experiencia para ellos y siga adelante y esperando que lo tengan ahí. Felicitaciones. Felicidades, felicidades, felicidades a la banda rítmica de Imbacop, muchas gracias. Hemos visto la entrega de un pequeño detalle al instructor y a quienes conforman esta banda rítmica. Las despedimos entonces con fuertes aplausos. Fuerte los aplausos, querido público, fuerte los aplausos. Muchas gracias, gracias jóvenes, gracias señoritas. Muchas gracias por esta presentación espectacular. Bueno, ya vamos nosotros como público, vayamos ya calificando porque recuerden, la bulla, el aplauso y el apoyo de todos ustedes también cuentan con el jurado calificador. Ellos también califican. Así que si usted apoya a su banda favorita, pues hágalo con fuertes aplausos. Puede gritar, puede silbar, puede aplaudir. Muchas gracias. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me enamoré. Perdona si me causó dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, a ti te he olvidado. A través de Musical Radio, totalmente en vivo. Amigos, Muy bien. yo te Gracias jóvenes, gracias. Ya se están despidiendo de acá de este espacio. Mientras tanto, la siguiente banda se prepara, Tribu de Uspantán.
Vamos a informarles, por acá nos han informado de parte de los organizadores, que cuando la banda entra, los integrantes entran caminando, por favor, se forman acá enfrente y hacemos una cuenta regresiva. Me acompañan ustedes, querido público. Cuando se termina la cuenta regresiva, se empieza a contar los minutos. ¿Está bien? Hubo un poquito de descontrol en esta primera presentación. En la siguiente lo vamos a hacer de esa manera, ¿les parece? Así que invitamos a la banda Ibu de Uspantán que hagan su ingreso. Los recibimos con fuertes aplausos, por supuesto. ¿Dónde están las personas que apoyan a la banda Ibu del municipio de Uspantán? Bienvenidas, señoritas, bienvenidas. Nuestras bailarinas también, nuestras batonistas, hacen su ingreso por acá. Se colocan en el espacio que corresponde. Se ubican todos, los jóvenes también. Muy bien, vamos a darles el tiempo debido para que se ubiquen en el lugar que les corresponde. Muy bien. Sería la primera banda regional del Instituto Básico de Uspantán. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. Se están ubicando y quiero pedirles que cuando ellos ya están ubicados me indican por favor cuando ya están listos, cuando ya están todos los integrantes. El público me va a acompañar para la cuenta regresiva para que los miembros del jurado calificador empiecen a tomar el tiempo que está estipulado. Muy bien, se están ubicando, se están ubicando. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos acá en Cunén, bienvenidos. Señoritas también, bienvenidos. Muy bien, vamos a aprovechar a agradecer a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todas las casas comerciales, a todos los amigos colaboradores también. Reciban un saludo muy especial y a través de las redes sociales también. Saludos para todos ustedes, queridos amigos que nos están visualizando también. La mejor de las noches para todos ustedes. Un poquito de frío por acá, pero la estamos pasando súper bien. Me indican si ya estamos listos, por favor. Ya estamos listos. Muy bien, ¿me acompañan, querido público? ¿Sí? Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. ¿Está bien? 3. No los escucho. 3, 2. Yo digo 3, ustedes dicen 3. Juntos decimos 3, 2, 1. ¿Está bien? Otro ensayo. 3, 2 y 1. ¿Está bien? Va, ahora sí. Ahora sí. 3, 2, 1. Con ustedes, banda rítmica Ibu. El aplauso para ellos.
Venga, venga, venga los aplausos, venga los aplausos, venga los aplausos para los chicos de la banda Ibu desde Uspantán, el Quiché. Muy bien, fuertes los aplausos, por favor, fuertes los aplausos. El saludo correspondiente, muchas gracias. Llamamos al instructor de esta banda, por favor, de la banda rítmica Ibu, que viene visitándonos desde el bello municipio de Uspantán. Muy bien, vamos a dejar el espacio para la entrega de pequeño reconocimiento. Nuevamente, buenas noches, mi amigo Minor. Para mí es un gusto y placer tenerlos nuevamente después de una ausencia de años, pero ojalá que Cunén y ustedes pues se llevan un bonito recuerdo. Este reconocimiento, como se los decía anteriormente, es pequeño y sencillo, pero vale mucho para los jóvenes porque es experiencia. Se lo contaba siempre, que todas las presentaciones que vienen es experiencia y a eso simboliza ese reconocimiento y ojalá que lo tengan allá. Feliz noches. Muy bien, fuertes los aplausos para los chicos y las chicas de esta banda rítmica. Muchas gracias por esta presentación muy especial. Muchas gracias, señoritas. Gracias a los jóvenes, al instructor también. Gracias por ser el líder de esta orquesta. Así que muchas gracias. Los despedimos de acá de este espacio. La banda Ibu desde Uspantán. Muchas gracias. Y qué precioso se ve nuestra indumentaria maya que portan las señoritas. Felicidades, felicidades, chicas. Hicieron una presentación espectacular. Yo quiero saber cómo está el público. ¿Quieren recibir a la otra banda, sí o no? Sí, sí, dicen por acá.
vamos a ver cómo está el ambiente. Vamos a hacer una competencia entre ustedes, querido público, por este lado y por este lado. ¿Quién creen que va a ganar? Vamos a ver cómo está el ambiente por acá. Pueden gritar, pueden silbar, pueden aplaudir, lo que ustedes quieran. ¿Cómo está el ambiente por este lado? Ah, prepárense entonces. ¿Cómo está el ambiente por este lado? Ya vieron, nos ganaron. Para la próxima, ¿les parece si les vamos a ganar? ¿Les parece? Vamos a ensayar otra vez. Todavía están los jóvenes por acá, tenemos un poquito de espacio. Vamos una vez más. ¿Cómo está el ambiente por este lado? Ay, 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 hay competencia. ¿Cómo está el ambiente por este lado? Muy bien, pero yo veo que solo los de acá y los que están allá, ¿qué pasó? Colaboren, aplaudan, griten. Ay, queridas familias que hoy nos acompañan, qué gusto tenerlos por acá. No sé ustedes, pero yo lo estoy pasando súper bien. Gracias a los organizadores por invitarme. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes. En otro momento, pues había estado acá en Cunén, pero no en una actividad como esta. Y realmente yo me voy muy contenta después de esta actividad muy especial porque las presentaciones de los jóvenes está espectacular. Todos lo están haciendo súper bien. Muchas felicidades a todos ellos. Muchas gracias por deleitarnos con su magnífica presentación. Muchas gracias. Por supuesto, esto se realiza por el motivo del 203 aniversario de nuestra independencia. ¿Y quién no se siente orgulloso de ser guatemalteco? Yo quiero que brindemos una bulla, un aplauso a nuestra querida patria Guatemala, que le decimos feliz cumpleaños. Amada patria Guatemala, un año más de libertad, un año más los chapines de corazón manifestamos nuestra fiesta de independencia. ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Hoy me voy a emborrachar, anótame de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti, ¿por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Hoy me voy a emborrachar, anótame de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti, yes. Dale, los explosivos. Muy bien, ahora sí se despiden los chicos de la banda rítmica Ibu de Usfantán. Mientras encaminan sus pasos, la siguiente banda, Wolf Latin Band y de acá de Cunén. Lo recibimos así como el anterior, por favor, encaminan sus pasos, vienen caminando, se colocan acá en frente, para luego hacemos la cuenta regresiva y luego Y a la semanita Zúñiga. empezar con su presentación. Bienvenidos a todos los chicos de Wolf Latin Band del INEP, Barrio San Francisco, de acá de Cunén, el Quiché. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor, fuertes los aplausos. Venga ese aplauso, esa bulla. Muy bien, miren nada más cómo están recibiendo a esta banda. Ya veo que tienen favoritos, Bueno, la noche de hoy tendremos un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Está bien? También cuenta la porra de ustedes. Tomen en cuenta, cuenta la porra de ustedes. Si ustedes quieren que el primer lugar se quede acá en Cunén, pues apoyen entonces a las bandas locales. ¿Me indican si ya estamos ubicados, por favor? ¿Ya? Muy bien. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Me ayudan a contar otra vez? ¿Sí?
Muy bien, decimos 3, 2, 1. Con ustedes, Banda Wolf Latin Band y Nep Kunen. Fuertes los aplausos. El aplauso hacia la reverencia y el saludo hacia nuestro jurado calificador. Eso, venga el aplauso, venga el aplauso.
los aplausos para Wolf Latin Band del INEP Cunén, de acá, de esta localidad. Vamos a hacer el llamado al instructor de esta banda, por favor, acá en escenario, para que le puedan otorgar pequeño detalle, para que tengan ese recuerdo de que hoy estuvieron por acá. Bienvenido. Muy bien. Muy bien, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Despedimos a los jóvenes y a las señoritas de acá de este espacio. Muchas gracias por darnos una presentación espectacular. Muchas gracias al esfuerzo de todos ustedes, colocando nuestro granito de arena en cuanto a la celebración de nuestra independencia. Y gracias ahí a todas las bandas que se han sumado. Muchas gracias. Mientras se prepara la siguiente banda, quiero informarles que la noche de hoy yo me voy muy contenta de acá. ¿Saben por qué? Yo hace ratos vi una chica que llevaba un vaso de fresas con crema que estaba por allá. ¿Y qué creen? La Casa de las Crepas me enviaron un vaso de fresas con crema. Miren nada más. Muchas gracias. Gracias ahí a los amigos. The Dice fresas con crema. Si ustedes quieren un vasito también, los puede ubicar acá en el toldo blanco por este lado. Y también está a la disposición de todos ustedes deliciosas crepas. Así que muchas gracias. Ellos han proporcionado para el jurado también. Ay, ellos están disfrutando. Qué afortunados. Qué afortunados. Nosotros no podemos hasta que termine la actividad. Bueno, algo muy importante que mencionar, querido público, a nuestro jurado también, y a las bandas concursantes también, que se califica cada gesto de cada integrante. Si ustedes se han dado cuenta, las chicas, nuestras bailarinas, ellas están sonriendo. Quizás alguien se pregunta, ¿por qué están sonriendo y con quién sonríen? Es que ellas siempre tienen que estar sonrientes porque el jurado también califica ese detalle. Así que si alguna de nuestras bailarinas, de nuestras batonistas, nuestras banderinas, pues no le ha sonreído al público, a las que les corresponde la participación, sonrían, porque de eso se trata, para convivir con este público tan maravilloso que hoy nos está acompañando. Y pues gracias a todas las familias por acompañarnos también, muchísimas gracias. Y me indican por favor si ya está la siguiente banda para ya darle su ingreso. Allá en la parte de atrás, si ya están listos. ¿Sí? Sí, muy bien. Lo vamos a hacer también como anteriormente. Vamos a darle el ingreso a la banda indie de Nevaj, que van a encaminar sus pasos, se van a formar acá en el espacio que corresponde, para luego nosotros contar también la cuenta regresiva para que ellos también ya empiecen con su presentación. ¿Les parece? Bienvenidos. Mientras se colocan los jóvenes, se colocan en su espacio. Mientras tanto, agradecemos a nuestros patrocinadores por apoyar esta gran actividad. Queremos agradecer a Celulares Diego, a Francisco Tzul, muchas gracias. Bueno, ellos van a entrar con música ya. ¿Cómo sería? Empezamos a calificar desde ahorita. Vamos a esperar que se ubiquen. Y luego a través de la cuenta regresiva se empiezan a contar los minutos. ¿Les parece? Ahorita solo están haciendo su entrada. Bienvenidos, bienvenidos jóvenes. Los recibimos con fuertes aplausos, fuertes los aplausos. Venga la porra para esta banda, venga la porra. Ellos vienen visitándonos desde el municipio de Nevaj.
trabajar, de repente le da chance a comer. Ajá. No podría usted. Ah, va. Pero le dejo. Sí, está bien, gracias. Vayamos aplaudiendo esta entrada súper especial. Gracias, querido público. Muchas gracias por esos aplausos que son sinceros y de corazón para esta banda IMDI que nos viene visitando desde el municipio de Neva. Me indican para ya realizar la cuenta regresiva, chicos. Si ya estamos ubicados. Muy bien. Una vez más los recibimos con fuertes aplausos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, fuertes los aplausos. Ahora sí, a la cuenta de 3, 2, 1, con ustedes la banda rítmica IDMI de Nevaj. Fuertes los aplausos para ellos. Venga, venga ese aplauso, querido público. Eso, felicidades a nuestra querida Guatemala.
fuerte los aplausos, venga la porra para la banda rítmica IMDI de Nevada. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, chicos, por brindarnos un espectáculo de verdad que no tiene explicación. Qué buena coreografía, qué buena organización, coordinación. Muchas felicidades. Invitamos al instructor de esta banda, por favor, que haga su ingreso acá enfrente, acá en el escenario, para que puedan también otorgarle un pequeño detalle, pequeño reconocimiento. Ahí viene el instructor. ¿Qué les parece si le brindamos fuertes aplausos? ¡Eso! Bienvenido, bienvenido. Muy bien. Mi querido maestro, pues como lo decía anteriormente, pues es un pequeño regalo, esperando de que ustedes lo tengan ahí. Es sencillo, pero con todo corazón, como organizadores, se lo hacemos entregar y esperando que Dios sea el motivo para el otro año también. Felicitaciones. Muy bien, fuerte los aplausos. Muchas gracias, querido público. Vamos a despedirlos con fuertes aplausos entonces a esta banda rítmica IMDI de Nevada. Muchas gracias por su participación. Y usted, querido público, vamos a apoyar a esta banda, ¿sí? Apoyemos con fuertes aplausos, apoyemos con silbidos y con gritos y con lo que usted quiera. Arriba los amigos organizadores, amantes por la música de acá de los amigos de Cune. siempre. Bienvenidos, bienvenidas. Quiero aprovechar, ya que soy tu amado, para poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Solo quería confirmar si aún eres mi niña. Lo siento, y si sabe me cuesta decir lo que siento, pero borracho no miento y de me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy amando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenté, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Bien, despedimos a los chicos. Venga ese aplauso. Ellos se van contentos bailando, por supuesto. Eso. Arriba las manos. Muy bien. Felicidades. Si andas acompañado, andas sola, yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Eso de lindo supuestamente va a olvidarte. Pero es obvio que me duela, que me tengas odio. Ya última hora te ofrenda mal novio. Yeah, te pienso borracho, no con de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando eso velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da. Por eso te estoy amando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero solo no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado. Es la cosa. Pa' que sepa, Huepa, huepa. pero con Rally. Los explosivos. Tujar Radio en vivo. Querido público, yo quiero pedirles un favor. ¿Qué les parece si les enviamos un saludo muy especial a nuestros televidentes? Quiero mencionarles que estamos en vivo a través de Tujar Radio. Están transmitiendo totalmente en vivo para que el mundo entero puedan escuchar que la gente linda de acá de Cunén es muy alegre. ¿Son alegres? ¿Sí? Vamos a gritar a la cuenta de 3 entonces, con aplausos, silbidos, lo que usted guste, para que todas las personas que están viéndonos los contagiemos de nuestra alegría. ¿Está bien? A
la 1, a las 2 y a las 3. El saludo para el público. Muchas gracias. Se prepara la siguiente banda. Se prepara el colegio SEMC de Chiul. Le vamos a darle la bienvenida. Acá, por favor. De la misma manera que hemos hecho con los anteriores. Encaminan sus pasos, se colocan, cuenta regresiva y corre los minutos. ¿Está bien? Así que recibimos al colegio SEMC de Chiul, de acá de Junín. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos con fuertes aplausos. Apoyan a esta banda rítmica, lo apoyan. Si lo apoyan, venga el aplauso. Solo por acá. ¿Y acá qué? ¿Ya se durmieron? ¿Quieren que les ganen? ¿Cómo está la bulla por este lado? 2 que 3 llegando a 4. ¿Cómo está la bulla por este lado? Ellos sí. Siguen despiertos. Bienvenidos a los chicos y las chicas. Ahí vienen sonriente. Sonrían, chicas, sonrían. La pista es de ustedes. Bienvenidos. El colegio SEMC de Chiul, Cunén. Colóquense en su lugar correspondiente. Y enseguida vamos a hacer la cuenta regresiva para que ya los minutos empiezan a correr. Vamos a darles el tiempo suficiente, no se preocupen chicos, vamos a dar el tiempo suficiente. Mientras tanto, gracias señor alcalde municipal por acompañarnos, a su consejo municipal también, a las distinguidas damas también. Gracias por estar con nosotros y hacer de esta noche inolvidable, hacer de esta noche muy especial. Juntos a una sola voz proclamamos el aniversario número 203 de nuestra independencia. Hace frío, pero por acá se siente el calor humano porque estamos reunidos y por lo tanto pues el frío pues ya ni lo sentimos. Así que muchas gracias, queridas familias también que se han tomado el espacio, el tiempo suficiente para estar con nosotros. Muchas gracias. Veo presencia de muchas familias por acá. Muchas gracias a todos ustedes. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores que en su momento también vamos a mencionarlos. Me indican si ya estamos todos, por favor. Falta todavía, muy bien. Ubíquense muchachos, ustedes saben el lugar que les corresponde, colóquense ahí para que vayamos ya dando inicio con su presentación. Muy bien, ahí están las chicas saludando a las cámaras. Saluden. Tujal Radio está en vivo desde Zacapulas, el Quiché, desde la tierra de la sal negra, transmite Tujal Radio. Ahora sí estamos listos. Querido público, ¿me acompañan? Es que yo ya me estoy cansando, pero si ustedes escuchan, pues creo que ya no tengo voz, por eso les pido el apoyo de ustedes. Vamos con la cuenta regresiva y decimos 3, 2, 1. Con ustedes, Colegio SEMC desde Chiul, Cunén. Fuertes los aplausos para ellos.
fuerte los aplausos para el Colegio SEM de Chiul. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias por esta presentación espectacular. Vamos a suplicar ahí al instructor que encamine sus pasos acá enfrente, por favor, para recibir el pequeño reconocimiento que tienen los organizadores para ustedes. Por favor. Muy bien, vamos a hacer el llamado entonces a nuestro amigo Elder para que haga entrega del pequeño reconocimiento para el Colegio SEM de Chiul. Muchas gracias, jóvenes, lo hicieron espectacular. Nos despedimos con fuertes aplausos. Venga el aplauso. Querido público, nos estamos durmiendo, tenemos frío. Bueno, acá en el escenario hace un poquito de frío. Vamos a dejar el... ¿Hay palabras? Sí, muy bien, hay palabras. Dejamos el espacio. Profe, le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento en nombre de la organización Amantes por la Música. Creo que durante años anteriores, antes de la pandemia, y años anteriores después de la pandemia, ustedes siempre nos han acompañado y han estado acá con nosotros como organización, y ese agradecimiento muy especial para ustedes de parte de la organización, y esperamos, a pesar de los resultados, que sigan acompañándonos y sigan alegrando a toda esta gente que hoy nos acompaña. Muy bien, muchas felicidades al Colegio SEM de Chiul. Muchas gracias por su presentación. Saludos para los amigos de Cotonep, los amigos también de Cooperativa Maya Procredit, los amigos de Tujal Radio, amigos de Zacapulas viéndonos, amigos radicados en la Unión Americana, saludos especiales. Gracias por compartir este momento muy especial con la gente bonita de acá de Cunén, El Quiché. Despedimos a los chicos de la banda rítmica del Colegio SEM de Chiul. Muchas gracias por su presentación. Mientras tanto se prepara la siguiente banda y corresponde el ingreso de la banda independiente de acá de Cunén. Ellos van a hacer su ingreso en este momento. De igual manera, como lo hemos hecho con los anteriores, entran por favor, se ubican, se colocan en su espacio correspondiente. Nosotros contamos y les damos luz verde. Ha sido un tema 100% original, el tema Si Supieras. Muchas gracias por los aplausos. Vamos con más en la música de Branly. Bienvenidos, bienvenidas a seguir bailando, a seguir disfrutando en esta supernoche. Muy bien, vamos a invitar entonces a la banda independiente de acá de Cunén. Creo que es la anfitriona de esta actividad. Es la encargada de recibir a todas las bandas porque es de parte de los organizadores. Macorina, Macorina, Ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, Ponme la mano aquí. Macorina, Nuevamente, buenas noches, pueblo de Cunén. Me siento muy agradecido con Dios por el espacio que me da compartir con mi familia, mis hijos y mi familia Banda Independiente Cunén. Me ha gustado y el día que Dios me lleve será los recuerdos que quizás uno deja, son los momentos que uno deja. Muchísimas gracias, jóvenes, por esta entrega, este interés propio, por todo lo que ustedes dan. Esta banda es una banda independiente que no es de ningún establecimiento. Todos son alumnos, niños, adultos, jóvenes,
que integramos esta banda desde el año 2023. Esta banda lo tenía programado para el año pasado, pero por situaciones y compromisos que ya no lo pudimos juntarnos, lo hicimos para las fiestas navideñas y fue nuestra primera participación. Fuimos a Chiantla. Es una historia que realmente me orgullece, jóvenes. Para los padres de familia que están acá presentes, si alguno de ustedes quisiera ser parte de esta banda, sean bienvenidos. Acá no hay ningún costo, acá es interés propio. Acá los jóvenes están porque habemos adultos, habemos jóvenes que nos gusta la música y esta banda nos representa y su nombre lo dice, Banda Independiente Cunén. Así que para ustedes hago la entrega para ustedes esta pequeña banda a estos jóvenes, gracias a los padres de familia que han apoyado a esta banda también. Todos estos jóvenes trabajan y hemos ensayado de 7 a 10 de la noche. Y así que la verdad pues muchas gracias también a mis hijos, también a mi esposa, a mi familia que me han apoyado esto. Y así que gracias por su atención. Presento a esta pequeña banda que nos representa en diferentes municipios, departamentos, y esta es Banda Independiente Cunén. Muchas gracias y esperando que sea el agrado de estas canciones para ustedes. Muy amables. Venga el aplauso, querido público. Venga el aplauso para nuestra banda independiente. Muchas gracias, gracias por esos aplausos.
fuerte los aplausos para nuestra banda independiente de acá de Cunén. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Fuerte los aplausos, venga ese aplauso por favor, querido público, para animar a nuestra banda independiente.
El aplauso, por favor, el aplauso, el aplauso. Muchas gracias, gracias, banda independiente de acá de Cundén por esta presentación. ¿Tenemos reconocimiento para ellos? Sí, muy bien, en este caso pues a quien le llamamos para el reconocimiento, porque ellos pues también han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, porque independientemente sin representar ningún establecimiento están presentes. Se escucha bien bonito la invitación, yo quisiera participar ahí, pero ya vivo muy lejos, hombre. Felicidades a las chicas, a los jóvenes también. Un aplauso para ustedes. Aplaudámosle a cada uno de ellos, por favor. Sabemos que ellos están haciendo esta presentación, es para que usted pase un momento agradable con toda su familia. Dejamos el espacio entonces para la entrega del reconocimiento. Estimados paisanos músicos, creo que de una u otra manera expresan ese arte que tienen en lo más profundo de sus corazones. Yo soy una de las personas que me gusta escuchar, ver el ritmo de las bandas, pero no mucho me llama la atención participar dentro de una de ellas. Y es por ello de que de lejitos veíamos también el proyecto que tenía Elder justamente hace un año y que hoy pues es una realidad, y esperando de que pueda seguir avanzando, pueda ir creciendo día a día, y pues felicitar a todos estos músicos porque no han dependido de alguien para tener un instrumento. Cada quien, son pocos, pero cada quien ha aportado su propio instrumento para esta presentación de esta noche. Así que, ¿qué le parece, público? Le brindamos fuertes aplausos a esta banda que es netamente cunenense. Que se escuche ese aplauso, por favor. Que se escuche fuerte, 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 fuerte. Porque aún estamos a la mitad de nuestro evento y necesitamos de que ustedes estén lo más prendido posible. Así que, en nombre de la organización Amantes por la Música, hago entrega de este reconocimiento con mucho cariño y esperando de que día a día vaya creciendo este proyecto. Muy bien, muchas felicidades, muchas felicidades. Ya vamos despidiendo entonces a la banda independiente de acá de Cunén. Muchas gracias por su presentación. Despedimos a las señoritas, también a los jóvenes, con fuertes aplausos, fuertes los aplausos. Estamos en la mitad de las presentaciones. Nos faltan, señores. Y por lo tanto ya está preparada la siguiente banda ya en la parte de atrás. Y los vamos a recibir de la misma manera que las anteriores, excepto con esta banda porque ellos son los anfitriones de esta gran actividad. Vamos a ver cómo está el ambiente, señores. Vamos a ver cómo está el frío, qué tal de frío por acá, por este lado, qué tal el frío por acá. Vamos a escuchar la bulla por este lado, la porra para las bandas. Vamos a ver, están dormidos por este lado. Algunos despiertos. Otra vez, por este lado. Más o menos, por este lado. ¡Ay! Felicidades, querida gente bonita de acá de Cunén. Ya encaminan sus pasos los muchachos de la banda latina Envy, que vienen visitándonos desde Nevaj, desde el municipio de Nevaj. Ya se están instalando. Bienvenidos, bienvenidos. Macorina. A todos los jóvenes, a los catedráticos que acompañan también. Muchas gracias por ese acompañamiento que están brindando. ¿Me indican si ya estamos listos, por favor? Bueno, es la entrada, no se asusten, es la entrada. Lo recibimos con fuertes los aplausos para la banda Envy desde Nevaj. Bienvenidas las chicas, en este momento están haciendo su ingreso y están portando un traje bastante bonito. Es nuestra indumentaria maya. Quiero contarles que yo tengo
un traje como el que están portando las chicas, solo que no es corto, es largo. Muchas felicidades a las chicas, bienvenidas, bienvenidas. A todos los jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos acá en este concurso de bandas realizado por amantes de la música Cunén. A través de Tujal Radio totalmente en vivo y Canal 36 de Cablevisión Lush. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Con ustedes la banda latina Envy desde Nevaj, El Quiché. Vamos a contar la cuenta regresiva, por favor, me acompañan, no estamos durmiendo, no. Vayamos contando a la cuenta de 3. Cuenta regresiva, por favor. Y pues así como lo hemos hecho, ya no vamos a ensayar, ¿está bien? Y decimos 3, 2, 1, con ustedes, banda latina Envy desde Nevaj. Fuerte los aplausos para ellos. Fuerte los aplausos. Esto es especialmente para nuestra querida Guatemala en sus 203 años de vida independiente. ¡Y que viva Guatemala! ¡Venga ese aplauso y esa bulla! ¡Arriba Cunén!
Venga, venga, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, querido público. Eso, venga el aplauso, venga la bulla. Si usted quiere gritar, grite. Es que esas melodías que están interpretando esta banda son preciosos. ¡Que viva nuestra patria Guatemala! El aplauso, señores, el aplauso, el aplauso. Con esta melodía se estremece el corazón del guatemalteco que se siente orgulloso de ser chapín, de pertenecer a esta querida patria Guatemala. Arriba los colores azul y blanco. Gracias, diferentes establecimientos, por su participación, colocando el nombre de nuestra Guatemala en alto, celebrando un año más de independencia, celebrando la libertad de los habitantes de esta tierra tan maravillosa. Y desde este recinto, desde Cunén, el Quiché, Guatemala, se celebra las fiestas de independencia patria. A una sola voz expresamos esa libertad, ese fervor patrio que llevamos en el corazón como hijos orgullosos de esta tierra, tierra llena de tradiciones y culturas, tierra de multicolores, tierra de hombres y mujeres que se identifican por labrar la tierra, por cultivar el maíz y el frijol, hombres de campo, mujeres trabajadoras. ¡Que viva Guatemala, señores! El aplauso para nuestra querida patria Guatemala. ¡Que viva Guatemala, señores! ¡Que viva! El aplauso, señores. Muy bien, el saludo, la reverencia. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. Hacemos el llamado al instructor, por favor, para que haga su ingreso, para que encamine sus pasos acá en el escenario, para que puedan otorgarle un pequeño reconocimiento. Muchas felicidades, muchas felicidades. Todas las bandas se están destacando la noche de hoy, muy bien. Suplicamos a los encargados, los organizadores, por favor, de otorgarle el reconocimiento al instructor. Muchas felicidades, joven, que continúe en este ámbito de la música. Hoy, el arte del baile y la música en su máxima expresión. En nombre de la organización, mi distinguido profesor e instructor de esta banda, muchas gracias por habernos acompañado, a pesar de, primero, el tema del clima, luego el horario. Gracias por continuar con nosotros en esta noche, esperando que puedan acompañarnos hasta el final, hasta escuchar el veredicto del jurado calificador. Muchas gracias. Y a seguir haciendo música. Regáleme ese aplauso, por favor. Ese aplauso fuerte. Muchas gracias. Muy bien, continuando con las presentaciones, vamos a despedir
a la banda latina Envy desde Neva, el Queche. Muchas gracias, jóvenes, gracias por su participación, gracias por brindarnos ese espectáculo súper bonito. Amigos de Tujal Radio.